momento de hacer contacto con Pablo Blanc, nuestro corresponsal en el litoral. De hecho, se encuentra recorriendo la zona, porque la última información que teníamos es que esta manga de langostas estaba a 22 kilómetros del río Uruguay, del lado de Entre Ríos, pasando la zona de Federación. Bueno, ¿cómo se está viviendo? ¿Qué medidas se están tomando a modo preventivo por allí? Buen día, Pablo. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es, esa es la última ubicación del atardecer de este martes de esa manga de langostas a 22 kilómetros del río Uruguay. El tema es muy claro, el clima es un factor determinante al momento de tomar determinaciones, desde la propia aplicación como de saber la ubicación de las langostas por su vuelo. De acuerdo a cómo el viento se ha presentado en el comienzo de este miércoles, las langostas todavía no ingresarían. Primero porque la temperatura no es la ideal para volar. Necesitan de 23 grados para arriba para poder volar. Y como está ahora la situación de la temperatura, estamos por debajo de los 17, 16 grados, no volarían. Aquí sí, ya sabemos, hace algunos instantes tuvimos una comunicación con la gente de la provincia de Entre Ríos, están aplicando químicos ya en esa zona donde se ubicaron y donde pernoctaron de alguna manera las langostas. Ahora bien, el tema es cómo trabajar aquí en Uruguay. Hay un factor determinante que son muchos. El lugar donde pueden llegar a posarse las langostas, obviamente no se pueden fumigar en el vuelo, hay que esperar que bajen. Habitualmente con temperaturas como este veranillo que tuvimos aquí en el litoral, lo hacen entre las 6, 6 y media de la tarde, y ahí hay que empezar a buscar muchos lugares, o sea, que no haya escuelas, que no haya centro poblado, que no haya ningún río, ningún arroyo, ninguna cañada cerca de donde se fumigue, porque puede traer otras consecuencias. Entonces, hay un montón de factores determinantes al momento de, bueno, ver qué es lo que se va a hacer cuando, si en caso de que entre a Uruguay las langostas, cómo se va a trabajar. ¿Dónde se ha ubicado hoy la zona control de alguna manera para los aviadores? Es Paysandú, es el aeropuerto Choclin. Juan Choclin, que conversó con nosotros en Subrayado en la noche de ayer, es quien está monitoreando todo y justamente en algunos minutos, si la temperatura y el clima lo permite, la idea era ir a volar un poco para ver la situación de esa zona en donde se podría dar el ingreso de las langostas y ver qué se puede hacer, observar más que nada la situación, el panorama. Pero todavía están en la provincia de Entre Ríos, muy poco se puede hacer, sino que esperar, como decía, las condiciones de viento, el clima y demás, cómo se puede dar para, bueno, ver si entrar a aplicar o no en caso de que ingresen al país, ¿no? Del tema, si estamos hablando de todas las salvaguardas que hay que tener para poder fumigar, ¿no? Que no sean cerca de escuelas, lejos de cursos de agua. ¿Qué efectividad podría tener una para combatir esta manga de langostas? No sé los otros países por los que han pasado estas langostas, si han hecho ese tipo de medidas. Sí, el tema es que en Argentina, por ejemplo, se da una particularidad que es las extensiones de los campos. Entonces, muchas veces son campos de pasturas naturales o algún monte y pueden fumigar de alguna manera. Allí en Argentina están utilizando el fipronil en algunos casos. Aquí sería la fumigación tal vez hasta normal de una soja, por ejemplo. Cuando se va a fumigar soja aquí en nuestro país, lo que hacen los aviadores es, bueno, primero ver la zona, ver cómo fumigar, de qué manera, qué altura, ver muchos factores. Aquí en el caso de la langosta sería prácticamente similar. Hay que ver muchos factores porque además estamos hablando de más de 3 millones de langostas que vuelan y a una altura de 20 metros de la tierra forman algo así como 10 kilómetros a la redonda. Pero cuando bajan a tierra es en 1 kilómetro quedan. Entonces, ahí es donde se puede fumigar. ¿Cómo? Buscando muchas situaciones como la que decíamos anteriormente. Pero fundamentalmente está el tema del químico, que es el que se utiliza para el tema de la soja, por ejemplo. Entonces, es una gota muy fina que entra rápidamente. Las langostas a veces quedan una arriba de otra, 2 o 3, entonces así es donde duermen, en 1 kilómetro cuadrado. Estamos hablando de 1 kilómetro cuadrado, son casi 1000 hectáreas, ¿no? No es una extensión menor.
Entonces, ahí es como comenzarían a trabajar. El avión, cada vez que pasa, cubre alrededor de 30 metros y haría varias pasadas, pero siempre y cuando, como decíamos, no haya escuelas, no haya centro poblado, y fundamentalmente es el tema de cauce, que no haya ningún cañada, arroyo o río cerca que pueda generar otro factor problemático. Entonces, hay muchos factores que son determinantes para saber si se puede o no fumigar, ¿no?, cuando entre la langosta. ¿Y qué daño ha hecho a su paso esta manga de langostas para, bueno, ver qué posible daño podría hacer también en nuestro país? Yo he estado conversando en estas semanas, desde que comenzaron a bajar más las langostas, con técnicos de la provincia de Corrientes y después ahora de Entre Ríos. En Corrientes no fue grande el daño, mayormente ha sido en pasturas naturales, alguna pradera y en especial montes. Son langostas que buscan habitualmente montes y algo de pradera, pero atención que en donde más pueden hacer daño es en la fruticultura. Es el peor daño que pueden generar si encuentran un naranjal, encuentran alguna plantación frutal, dice lo que nos han dicho, la destrozan totalmente. Pero no generan problemas en la población. Ese es un factor también muy importante. Habitualmente buscan aislarse de algún centro poblado, no pasan muy por arriba de pueblos o ciudades y no generan ningún impacto. A las personas no le van a generar ningún problema porque lo que hacen es prácticamente seguir de largo. Claro, Pablo, pero por lo que estás diciendo entonces, por ejemplo, el sector citrícola de Salto, imagino que debe estar en alerta roja prácticamente por lo que estás contando. Ah, sí. Sí, totalmente, es cierto. Están muy preocupados por lo que pueda suceder, porque recordemos que desde la ciudad de Salto al norte y hasta Constitución, allí sí hay muchas empresas frutales. El tema es que tampoco ahí se va a poder, si llegan a bajar ahí cerca o en esas inmediaciones, se puede realizar ninguna aplicación. Eso es lo que nos decía ayer Juan Choclin. Uruguay tiene esa situación tan particular que al ser más chico, tiene más centros poblados o tiene más escuelas o también tiene en muchas zonas plantaciones que impiden, incluso apiarios, que impide hacer la fumigación. O sea que en Salto realmente están muy preocupados por todo esto, sí. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a seguir en contacto en los próximos días para, bueno, conocer un poco la evolución de este fenómeno. Gracias.